saludamos a todos los hermanos de comunidades de formación cristiana, de todos nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos a esta reunión que vamos a tener, ustedes en casa, nosotros aquí. Pero le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos en un espíritu. Amén. Prevalece la iglesia unida en espíritu. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia poderosa de Jesús. Somos una familia en cada casa, pero somos su familia. Y hoy es una mañana especial. Venimos a recordar la resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Hoy traemos alabanza, gratitud a Él por todo su sacrificio. Y vamos a orar ahí donde usted está. Vamos a unirnos en oración. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo por la oportunidad que nos da, Señor, de poder usar, Señor, la tecnología, la ciencia que tú mismo inspiraste. La estamos usando hoy, Señor, para estar conectados, hermanos, amigos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo amor, en tu amor, Jesús. Y esta mañana venimos a celebrar que tú resucitaste, Padre. Gracias, Jesús, tú resucitaste, te resucitó el Espíritu Santo y hoy podemos celebrarlo, cantarte con todo nuestro corazón, con todo, Señor, lo que hay en nosotros, porque hay mucha gratitud, Señor. Gracias, Señor Jesús. Recibe la alabanza, Señor, ahí en cada casa, Señor. Recibe la alabanza de cada familia. Recibe hoy, Señor, toda la honra y toda la gloria. Gracias porque tú vives, tú estás vivo, sentado a la diestra del Padre, Señor. Estás coronado en majestad. Y hoy, Señor, venimos a celebrar precisamente eso, Señor. Que tú estás vivo, tú vives y reinas por siempre. Gracias, Jesús. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya, aleluya.
todas nuestras necesidades, Dios. Tú eres, Jesús, lo suficientemente grande para llenar todos los vacíos y necesidades en nosotros. En ti lo encontramos todo, Jesús. Tú eres nuestro todo, Dios. Mi Dios, Redentor, mi Rey.
Gracias, Jesús. Gracias, Hijo de Dios. Gracias por haber descendido del cielo por amor a nosotros. Y lo hiciste voluntariamente, Jesús. Gracias por ese grande amor por tu Señor, por tu pueblo. Gracias. Gracias, Jesús, porque nos acercaste al Padre. Gracias, porque ahora podemos vivir en abundancia. Gracias, Jesús, porque podemos recibir bendición tras bendición. Podemos recibir favor tras favor, gracia sobre gracia, por tu sacrificio en la cruz, Hijo de Dios. Gracias, y no fue en vano. Aquí hay una iglesia que te bendice, que te ha recibido, que te ha aceptado, y podemos caminar, Señor, bajo la sombra de tu protección, bajo la sombra de tu provisión. Gracias por todo lo que hiciste por amor. Gracias, gracias, Jesús. Del cielo bajaste, por mí te entregaste. El precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, y pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, y pronto volverás, y pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús.
Aleluya. Eres exaltado, Señor. La gloria es tuya porque te pertenece, porque pagaste el precio, Señor. Ahí en la cruz diste tu vida en rescate por nosotros. Hasta ahí, oh Dios, fueron todos nuestros pecados. Hasta ahí fueron todas nuestras dolencias. Hasta ahí, oh Dios, fue el castigo de nuestra paz, oh Dios. Y ahí en la cruz, por tus llagas, fuimos nosotros sanados. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, porque pagaste en lugar nuestro sin merecerlo, sin preguntárnoslo, sin pedirnos permiso. Tú lo hiciste por amor. Ahí te entregaste. Y en una cruz, diste tu vida en rescate por cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Adora al Señor ahí donde sea que tú estás. Y dile: Señor, tú vives. Señor, tú reinas. Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito el nombre del Señor. Es hermoso poder reunirnos a través de las redes sociales. Pero es hermoso también estar aquí en este lugar y poder disfrutar de la presencia del Señor. Dios está aquí. El Señor está aquí, y lo grandioso de esto es que también está contigo. En todo lugar donde tú estás, ahí está el Señor. Bendito día de resurrección. Sí, hoy el mundo entero está celebrando la resurrección. Una resurrección con un reencuentro. De eso voy a hablar en esta hora. La resurrección y el reencuentro. En mis años mozos, escuchaba una vieja canción. Yo no sé si su origen es cristiano, creo que no. Pero cuando terminaban los periodos escolares, se cantaba esta canción. Y entre algunas de sus estrofas decía: no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Mientras preparaba algo para esta hora, una palabra que pudiera edificar sus vidas, pensaba en aquellas palabras de Jesús cuando Él comienza a anunciarle a sus discípulos que iba a llegar un día, un momento, en algún momento, y que ese momento iba a ser próximo, en donde Él iba a ser entregado, en donde Él iba a dar su vida por nuestros pecados, por nosotros mismos. Él ahí comenzó a anunciar su muerte. Ese último día de clases de Jesús con sus discípulos, o ese último año, básicamente, Jesús se dedicó a preparar a sus discípulos. Él sabía que la noticia no iba a ser vista por ellos con mucho agrado. Jesús sabía la importancia para ellos, el que ellos entendieran que era necesario que Él muriera en una cruz. Y al morir en una cruz, era necesario que ellos lo creyeran para que, llegado el momento, no se sorprendiesen de su resurrección. En una ocasión Jesús les dijo: un poquito más y me veréis. Luego otro poquito y ya no me veréis. Los discípulos se quedaron boquiabiertos.
Los discípulos se quedaron, ¿y qué está queriendo decirnos Jesús con esto? No lo entendieron. Un poquito más y me veréis, y otro poquito más y ya no me veréis. Lo que Jesús estaba comenzando a anunciarle a ellos era justamente que en ese momento lo estaban viendo, pero iba a llegar el momento en donde ya no lo iban a ver. Si me regalan un poquito de agua, por favor. Él les estaba advirtiendo. Primera de Corintios capítulo 15 y verso 3 al 5 nos ofrece a nosotros un perfecto resumen de la obra de Cristo. Nos recuerda este pasaje el fundamento de nuestra fe. Gracias. Ese fundamento sobre el cual nosotros descansamos con esa seguridad de en quién hemos creído. Fíjense que el apóstol Pablo decía ahí que Cristo murió por nuestros pecados, como las Escrituras lo habían profetizado. Decía Pablo, Jesús fue enterrado, mostrando al mundo que estaba realmente muerto. Pero al tercer día, como lo predijeron las Escrituras y los profetas, Él resucitó y finalmente se le apareció a Cefas, que es Pedro, y luego al resto de los discípulos. Y la Escritura también dice que se le acercó también y se le apareció a más de 500 personas en un lugar. Eso nos dice a nosotros que el hecho de su resurrección es un hecho 100% veraz. Se les apareció no porque tenía necesidad de aparecerse. Se les apareció no porque quería demostrarles a ellos lo poderoso que Él era. Se les apareció a ellos para que creyeran que aquel que les había dicho, ahora un poquito más y me veréis, y luego otro poquito más y no me veréis. Ese conocimiento de la resurrección de Jesús cambió todo en la mente de los discípulos. Ese conocimiento, esa seguridad de que Jesús ha resucitado es la que cambia toda nuestra percepción de quién es Dios. ¿Y de quién es Jesús que vino al mundo a salvarnos, a morir en una cruz? Pero no para quedarse colgado para siempre en una cruz. Es una pena que muchos aún crucifican a Jesús. Que muchos aún practican, quizá lo hagan con la intención de recordar, pero es que no solamente lo recuerdan, es que creen que en ese momento Jesús está siendo crucificado. Hay algunos que creen que literalmente Jesús resucita cada domingo de resurrección en cada año. Pero ese conocimiento de la resurrección de Jesús cambió completamente todo. Nuestro Dios quiso que nosotros supiéramos que al Jesús resucitar de entre los muertos nos iba a dar vida completamente a cada uno de nosotros. Hoy se celebra el día de resurrección en todo el mundo. Hoy justamente día de resurrección. Hoy que el mundo está ahogado en un caos. Hoy que estamos viviendo crisis. Hoy que muchos están llorando por la muerte de algún familiar, en el caso nuestro, en el caso mío personalmente. El día de ayer partió con el Señor, y tengo esa seguridad de que fue con el Señor, mi cuñada, una mujer que le había dado su vida a Cristo, que vivía para Cristo. Días antes ella platicaba con mi esposa y le decía que ella estaba lista. Es más, los que le conocimos podemos atestiguar que no hacía falta que dijese que estaba lista, es que se miraba, porque las
personas que han sido transformadas por el poder de Jesucristo, se les nota que Cristo ha obrado en sus vidas. Esa cruz es el símbolo del amor de Dios. Pero hay algo más que una cruz, porque la cruz, la muerte de Jesús en una cruz, sin la resurrección que hoy celebramos, no tendría ningún valor. La tumba vacía refleja que Jesús resucitó de entre los muertos y que hoy está vivo. Ese es el símbolo de amor. Así que la cruz simboliza el amor de Dios a nosotros, pero la tumba vacía simboliza la victoria de Jesús sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Decía el apóstol Pablo. Para los cristianos del primer siglo, y para nosotros también, por supuesto, la muerte de Jesús en la cruz simboliza algo más que un acontecimiento. El apóstol Pablo decía: si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, en vano sería nuestra predicación. Es más, el apóstol Pablo dice: nosotros seríamos dignos de lástima. Y yo me uno a la declaración del apóstol Pablo. ¿Por qué me uno a su declaración? Porque sencillamente el apóstol Pablo estaba convencido de que sin resurrección no hay vida, de que sin resurrección no hay victoria. Es la resurrección la que nos da la victoria a cada uno de nosotros. Por eso tú no puedes estar hoy domingo de resurrección celebrando la resurrección sin entender este principio. No puedes estar frente a una pantalla de televisión viendo un documental o una película y pensar: pobrecito Jesús. Sí, para muchos Jesús es digno de lástima. Para nosotros Jesús es digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Es Jesús el que triunfó en la cruz, pero es Jesús el que resucitó de entre los muertos. Esa cruz es un símbolo importante. Esa cruz es el negocio para algunos. ¿Cuántas veces me he encontrado en algún lugar, sobre todo aquellos que vienen de Tierra Santa, de hacer una vuelta, y yo mismo que he andado por allá, vendedores callejeros ofreciendo y vendiendo una cruz supuestamente del mismo roble, del mismo madero en el que Jesús fue crucificado? ¿Qué valor tendría que así fuese? ¿Qué importancia tendría de que eso fuese verdad? Ninguna, si no lo creyésemos. Pero yo creo en Jesús, no solamente porque murió por mí y cubrió todos nuestros pecados y nos salvó y nos sanó de todas nuestras dolencias. Yo creo en ese Jesús porque Jesús resucitó de entre los muertos. Su resurrección me asegura a mí de que Él es el Señor, que Él es Dios y que Él cumplió absolutamente todo lo que en su momento le había dicho a sus discípulos. Me imagino a ese Jesús hablando con sus discípulos. Me imagino a ese Jesús diciéndole a sus discípulos: me voy a ir. Me imagino esa angustia que había en el corazón de sus discípulos. Me imagino el llanto, el dolor, o quizás el ponerse a pensar: y entonces, ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué tanto milagro si al final nos va a abandonar? ¿Para qué tanto multiplicación de comida si al final nos va a abandonar?
Ya no tendremos las mismas fuerzas para volver a nuestro antiguo trabajo. Hemos perdido el tiempo con este Jesús que nos ilusionó, que nos demostró al Padre, pero que ahora, dice Él, que se va a ir. Ese Jesús fue el que les enseñó el camino. Él dijo en el San Juan capítulo 14 y verso 1, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas para ustedes. Si así no fuese, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabes qué? Una de las crisis, una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros los seres humanos es podernos hacer de una casita. Yo vivo aquí en los Estados Unidos y me doy cuenta lo difícil que es para muchas personas el poder hacerse de una casita, una casa, una residencia que sea de ellos, que sea propia de ellos. ¿Quieres saber algo? Si tú le das tu corazón a Cristo, o si tú, que cristiano, vives para el Señor te garantiza a ti que tú tienes una morada eterna, preparada y construida especialmente para ti. No tienes que dar ningún down payment, no tienes que dar nada de entrada, no tienes que dar cuotas mensuales, no tienes que estar escogiendo el teléfono para que alguien te llame y te diga, estás atrasado en tus pagos. Porque ya Jesús pagó el precio y Él construye. Él dijo, no se turbe vuestro corazón, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Uno de sus discípulos le dijo a Jesús, ¿y cómo nosotros sabemos que eso es así? Muéstranos el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Me gusta esa declaración de Jesús porque deja claro, muy claro, de que no hay otro camino. Hoy en día se predica y desgraciadamente aún por muchos que creen, dicen ellos, en Dios. Y predican de que no importa en quién tú quieras creer o en qué puedas creer, que lo importante es que tú creas en algo. Es una mentira de Satanás para mantenerte engañado. Jesús es el único camino. No hay dos caminos. Por más que la religión tradicional quiera mostrarte otro camino, tú no tienes que orarle a nadie más. Tú no tienes que rendirte ante ninguna imagen, porque Jesús no es una imagen. Jesús está vivo, por eso resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Si tú lo puedes creer, si tan solamente tú lo puedes creer y confiar en ese Jesús, tu vida cambiaría. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. El pago fue realizado en favor tuyo. Y aquellas palabras de Jesús, cuando dijo, no se turbe vuestro corazón, nos dicen y nos hablan a nosotros de una seguridad, de una certeza de que Jesús viene por ti y viene por mí. He aquí vengo en las nubes con poder y gloria, dijo el Señor. Él viene por su iglesia. Y tú, si no eres parte de la iglesia del Señor, no podrás obtener ningún tipo de salvación. Habrá un reencuentro. Esta es otra de las cosas que hacen los compañeros de escuela, de high school, los ex compañeros de algún trabajo. Con mucha frecuencia veo y leo y me emociona el poder contemplar en las redes sociales cómo personas se reencuentran después de 10, 15, 20, 25 años de no verse. Es emocionante. Hace unos años atrás hicimos un reencuentro de aquella generación que habíamos conocido al Señor en los años del 75 al 80 y algo. Fue un momento emocionante.
Fue un momento lindo el poder ver a aquellos hombres ya con hijos, con nietos, que después de tanto tiempo de no vernos, volvernos a encontrar. Y ¿sabes qué? Qué emoción produjo en mi corazón y en el corazón de todos aquellos el saber que aún están perseverando en la fe del Señor. Y que aún en medio de un mundo en caos, y que aún en medio de una situación tan difícil como la que enfrentamos ahora, y que aún en medio de cualquier tipo de doctrina, de predicación que a veces confunde a la gente, se mantienen firmes, se mantienen constantes, se mantienen seguros, porque ellos saben en quién han creído. Ellos están esperando, como yo, ese reencuentro, un reencuentro con el Señor Jesucristo. Era lo que estaban pensando aquellos discípulos. Entonces nos volveremos a ver, decían ellos. Y Jesús les dijo, si yo se los digo, así va a ser. Fue así que después de su resurrección se le apareció a sus discípulos. Primeramente a Pedro. Sí, aquel Pedro que lo había negado. Aquel Pedro que había llorado amargamente. ¿Sabes por qué se le apareció primeramente a Pedro? Como queriéndole decir a Pedro, Pedro, no importa el pecado que hayas cometido, no importa que me hayas negado. He aquí que yo te mando a decir a ti, Pedro, que yo perdono cualquier pecado. Porque si tú, amigo, hermano, que me estás viendo en esta hora, has cometido algún tipo de pecado, tú te has alejado del Señor y has ido en algunos casos en busca de otro tipo de religiones, con otro tipo de creencias, aún hay lugar en la presencia del Señor. Aquella separación momentánea entre Jesús y sus discípulos hacía que ellos reconocieran que Jesús era el mismo que había resucitado. Él nos mostró el camino. Él es el GPS. Él nos advierte y nos dice, solo hay un camino al Padre. Por eso, en días como estos, que se celebra el día de resurrección, es muy importante que tengamos claro qué significa la resurrección. Esto es más que una celebración, es un desafío. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 2 y verso 20. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que lo que vivo ahora en este cuerpo terrenal, lo vivo confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo también le decía a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Jesús resucitó de entre los muertos, un hecho innegable, un hecho comprobado. Hay quienes dudan aún, viendo los milagros. Hay quienes dudan aún viendo el cambio. Jesús fue capaz de transformar a un pescador de redes, fue capaz de llevarlo hasta convertirlo en un pescador de hombres. Fue capaz de cambiar a alguien que robaba cobrando tributos y hacerlo un hijo suyo que predicaba el evangelio del reino. Cree en ese Jesús, cree que su muerte en la cruz del Calvario aún tiene poder para cambiar tu vida. Quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Quiero comentarte que mi condición de pastor me ha llevado en muchas ocasiones a estar presentes en momentos duros en la vida de mucha gente. Me ha pasado en mi país, en otros países, en este país más que en ningún otro, a estar justamente al lado de alguien que está en una cama de hospital o está completamente desahuciado en su propia
casa. Como es lógico, y como yo creo en Jesús, y como yo obedezco al Señor, de poder traer a los pies de Jesús a aquellos que se han descarriado, que se han apartado del Señor, yo les lanzo una pregunta, y esa pregunta que yo les hago a ellos es: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Estás preparado para el encuentro con el Señor? ¿O vas a seguir celebrando la resurrección y la muerte de Cristo solamente como un acto de celebración, creyendo que con eso tú estás calmando y lavando tus pecados? Hay algo más que hacer. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hace falta que crucifiques tu ego, hace falta que crucifiques tu yo. Y tenemos que decirlo como lo decía Pablo: estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es ahí donde justamente nos tiene que llevar la resurrección, a que Cristo viva en mí. Yo me voy, les había dicho Jesús a sus discípulos, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo, el cual ya no estará con ustedes, sino en ustedes. Ese Espíritu Santo que nos guía, que nos lleva, que nos trae, que nos ilumina, que nos inspira. Ese Espíritu Santo que nos da fuerzas para poder seguir adelante aún en tiempos difíciles y en tiempos de pruebas. Ese Espíritu Santo que nos dice a nosotros: sigue creyendo, porque he aquí que un poquito más y el que ha de venir vendrá. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra seguridad. Eso es lo que nos hace a nosotros creer. Pueblo de Dios, iglesia del Señor, he aquí que Jesús, dentro de muy poco, un poquito más, y el que ha de venir, el que prometió que iba a venir, Él vendrá en las nubes con poder y gloria. Y dice la palabra del Señor que todo ojo le verá, y se lamentarán las naciones de haberle dado la espalda a Dios. Y se regocijará la iglesia del Señor, porque se irá juntamente con Él en las nubes para disfrutar para siempre de su presencia. Si tú estás listo para ese encuentro, te felicito. He tenido la experiencia de soñar, no una vez ni dos, algunas veces, con la venida del Señor. Y he sentido como mi cuerpo en el sueño se levanta, y que siento un escalofrío profundo que corre desde mis pies hasta lo más alto de mi cabeza. Y en ese momento, como cuando yo me levanto allá por los aires y voy al encuentro del Señor, ¡pah!, me despierto. Pero me despierto con la misma sensación con la que estaba soñando. Eso es lo que sucede con los que amamos al Señor, con los que amamos su venida, con los que amamos y esperamos ese momento. ¿Estás tú esperando al Señor? ¿Estás tú buscando del Señor? Este es el tiempo en donde le debes de dar tu corazón a Cristo. Ahí donde estás, piensa qué estás haciendo con tu vida. Mira lo que está sucediendo en este momento en el mundo, la cantidad de gente que está muriendo por un virus que ha venido a atacar, que muchos dicen que es Dios, otros dicen que es el diablo, otros dicen que son los del, qué sé yo, no quiero mencionar a nadie más. Pero ¿tú qué piensas? Yo no sé de parte de quién o de qué venga esta peste, pero sí sé que el Señor Jesús nos está alertando, porque he aquí que un poquito más y el Señor viene por su iglesia. Si tú no estás preparado, este es el momento que le puedes rendir tu corazón al Señor. Yo quisiera que ahí donde estás, ores conmigo.
y le diga: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, gracias por tu muerte en la cruz del Calvario y pagar el precio por mis pecados. Gracias porque tú eres el que sanas todas mis dolencias, el que me rescatas del hoyo. Tú eres, oh Dios, el que rejuveneces mi vida. Pero Señor, sobre todo te doy gracias porque resucitaste. Un día, 2 días pasaron y al tercer día, Señor, tú resucitaste de entre los muertos. Yo te agradezco a ti porque por ese hecho yo puedo venir al encuentro contigo. Acéptame, Señor, acéptame, acéptame, oh Dios. Díselo con todo tu corazón. Y el Señor te acepta y te abraza porque el Padre ha estado esperando este reencuentro contigo. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo y te doy gracias y te agradezco, no solo por haber muerto por mí en la cruz del Calvario, pero te agradezco, Señor, por haber resucitado de entre los muertos. Hoy, Señor, yo puedo decir y confesar que contigo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas tú vives en mí. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y no sabemos si estaremos aquí y de esta misma forma la próxima semana, pero si no fuese así, prepárate para el encuentro con el Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga y a mantenerse firme. Quédese en casa, no provoque, quédese en casa. Y el tiempo en donde la iglesia se volverá a reunir será un tiempo donde queremos verte en este lugar y en todos los lugares donde la iglesia del Señor te reúna. Dios te guarde y Dios te bendiga.